La clase de hoy la vamos a titular Tuya es la venganza, oh Dios. ¿Ok? Tuya es. Esta porción de la palabra en Hebreos 10:30, como dice, pues conocemos al que dijo. Fíjense cómo empieza este versículo. Pues conocemos al que dijo. Yo no sé cómo me puedo, qué parte de este versículo es de mayor peso. Mía es la venganza, yo pagaré. Yo no sé a ustedes qué les impresiona más. Si la declaración mía es la venganza, yo pagaré, o conocemos al que lo dijo. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque si tú no conoces al que lo dijo, lo que se dijo deja de ser importante. Y vamos, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 12. Ahorita les voy a decir de qué se va a tratar esta clase y quiero, por favor, que la tomen muy en serio. Fue algo que el Señor me mostró las últimas semanas y ligado a una conversación que tuve con Tere, esto era importante. Romanos 12, dice la palabra de Dios en el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Hay escritores que dicen que el apóstol Pablo poco escribió con de decir amados. Y en este versículo específicamente dice, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, que no es otra cosa que lo que acabamos de leer en Hebreos 10:30, al que juzga, ¿verdad? Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no termina ahí. Fíjate cómo nos lleva más lejos. Dice el versículo 20, así que, siempre que lean un así que, ahí deténganse, tomen aire y digan, ay, ¿qué va a decir? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y no termina ahí, como dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Permítanme orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder hablar de ti, conociéndote y profundizando en lo que nos has enseñado. Dios, yo quiero enfatizar en mi corazón que no estamos hablando de un Dios que no conocemos. Me gusta mucho reconocer hoy y unirme al versículo de Hebreos 10:30 en donde dice, conocemos al que lo dijo, conocemos al que lo declara, conocemos al que lo decreta. Por eso, Señor, todo lo que nosotras hablemos de parte tuya tiene sentido y tiene eternidad. Muchas gracias, Dios, por lo que vas a ministrar a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces les decía que meditando en nuestras capacidades de enojarnos, me di cuenta que no nos habíamos dado cuenta que somos vengativas. Y cuando leemos estos versículos de que no se venguen, de que no paguen mal por mal, muchas veces sentimos que no nos hablan a nosotros. Nos atrevemos a decir, bueno, yo a veces me enojo, yo a veces sí, hay cosas que no me gustan y pongo carita dura, pero no soy una persona vengativa. Incluso podríamos decir, yo no me considero alguien que ha tomado la venganza por su propia mano. La ley del talión de la que habla el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo y diente por diente, no tenía que ver, no era un permiso para nosotros para cobrarnos
la deuda con otros. No es un permiso que Dios nos da para que si te lo quitaron, quítale tú lo suyo. Esa ley estaba dada a las autoridades para que gobernaran con justicia y pudieran hacer juicio a las personas débiles o a los agraviados. No para que yo pudiera defenderme con esa idea de que, bueno, Dios me dijo que si tú me quitas un ojo, yo te quite un ojo. Pero lo interesante de esto, hermanas, es que todas sabemos que vamos a ser lastimadas, robadas, agraviadas. Si en nuestra vida no está claro que no tenemos permiso de vengarnos, vamos a entender que mi justicia, que dice miren, es que la justicia del hombre es muy rara. ¿Qué es la justicia para nosotras? Que al bueno le vaya bien y al malo le vaya mal. Eso es todo. No nos metamos en complicaciones. Incluso tú ves a alguien en ciertas situaciones difíciles y dices, aunque lo quieras mucho, pues algo habrá hecho. Y si ves a alguien muy bien, no dices algo bueno hizo, dice qué suerte. Pero normalmente nuestra justicia, hablar de justicia es que al bueno le vaya bien y al malo le vaya mal. Y aún en Cristo y habiendo recibido el Evangelio de salvación, seguimos creyendo esa misma idea de justicia. Incluso a veces leemos la palabra diciendo, Señor, yo hago todo lo bueno, ¿por qué me va mal? A mí me lo han dicho, pero si yo, miren, voy a la iglesia, ya no fumo, ya no robo, nada me sale bien, porque en el fondo estamos queriendo que se vea recompensado en justicia a mis ojos, que si hago lo bueno me va a ir bien. Pero lo único cierto es que no hay uno bueno. Y si tuviéramos que aplicar justicia, híjole, pues nos tendría que estar yendo muy mal todo el tiempo. Gracias a Dios que nosotras operamos en la justicia que se obró en la cruz. Y por esa cruz, y por la justicia, y por el sacrificio de Cristo, no hemos sido consumidos. Así que nosotras tenemos que aprender a vivir injustamente. Entiéndanme el sentido. Tenemos que aprender a vivir y decir mi vida es injusta. Y fíjense el reto de una vida cristiana. Cuando algo me sale bien, yo tengo que decir esto es injusto. Y no al revés. Que cuando algo me sale mal, yo digo esto es injusto. No. Cuando las cosas están bien, es injusto. Y solamente se hizo justo por el sacrificio de Cristo. Entonces, las cosas que no están bien resultarían menos dolorosas. Hay un autor que dice que es mucho más fácil que una persona pague con venganza al que le ofendió a que dé gracias al que le ayudó. Porque es más deleitoso vengarse que agradecer. Es decir, que estamos más prestas para recordar el agravio y maquinar la venganza que cuando recibes un beneficio maquinar la manera de agradecerlo. Es más, como tenemos un concepto raro de justicia, cuando alguien nos hace bien nos parece bien. Pero cuando alguien nos hace mal, nos parece injusto. Así que vamos por la vida aplicando medidas de venganza que no sabemos que son venganza. Y en eso me quiero detener. No nos es permitido castigar con el látigo de nuestro desprecio a nadie. A lo mejor hay autores que dicen que Romanos 12 del 17 al 20, que es el que leímos, es como la interpretación del Sermón del Monte de Mateo 5, que enfatiza, ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Y dices, Señor, no me pidas eso. Pero solo en el Espíritu yo puedo hacer que alguien que me hizo agravio merezca de mí bendición.
Y les preguntaba porque, ¿qué hacemos cuando las personas nos agravian? ¿Cómo le haces ver a alguien que estás enojado? Bueno, pues hay niveles. Hay desde la pequeña, el pequeño silencio de media hora, de 2 horas, de un día o de un año. Yo no le hago nada, yo no soy vengativa, yo no estoy cobrando, yo le creo al que dijo que de él es la venganza. Yo no me estoy vengando de nadie. Nada más que a mí el que me la hace, me la paga. ¿Con qué te la pagan? Es la pregunta de esta mañana. ¿Con qué te la cobras? Habemos algunas de nosotras que hemos usado y lo consideramos todavía un arma blanca, dejarle de hablar a alguien. Y lo consideramos un arma blanca porque consideramos que fue una manera santa de no hacer un problema. ¿Sabes qué? Yo ya mejor no le hablo. Yo no tiene mucho tiempo, se los he comentado, en cualquier lugar es desleal quitarle el habla a alguien. Pero en tu casa, si tú estableces como una medida de venganza aceptada, que nos dejemos de hablar, tú estás abriendo las puertas y estableciendo en tu hogar un principio diabólico. Tú estás aplicando tu propia justicia y eso Dios dice que no es de nosotros hacerlo. Si algo merecemos como pecadores, hay una palabra, es castigo. ¿Están de acuerdo? Ok. Lo que Dios nos está diciendo es, no les permito a ninguno de ustedes castigar a otro. Y mi pregunta es, ¿a cuántos castigas? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad, el permiso, el derecho, la autoridad moral para castigar a otros? No, yo no les digo nada, yo nada más no les hablo. Hay una película muy fuerte en donde un hombre le hace daño a un niño, a una mujer, y el novio de ella se va a vengar del que la había violado, creo. Lo secuestra y durante 40 años lo tiene secuestrado. Y cuando encuentran a este hombre, él dice, el secuestro no fue tan grave como el silencio. No me dio ni una palabra. Hoy en día, ante las autoridades, ya está tipificado como violencia el silencio. Es decir, si tú dices, no, yo no me peleo con mis hijos, yo soy una buena mamá, yo con mi esposo no tengo problemas, nada más nos dejamos de hablar un mes, ya está tipificado como si hubieras golpeado a una persona en la misma proporción. Vean lo ignorantes, lo ajenas que somos a escuchar la instrucción de Dios. Tú nunca hubieras sabido que tú eres una mujer vengativa. Nos vengamos con eso, nos vengamos con la murmuración. Vamos a hablar de esa persona, pero yo no le hice nada. Nos vamos a alejar en otro nivel de venganza. ¿Sabes qué? Yo ya no dije nada, yo ya mejor la dejé solita, me fui. Y todo eso en un acto como Pilato, lavándonos las manos, yo no hice nada. Acuérdense que hoy también está tipificada la agresión pasiva. Es decir, hacer daño sin que parezca que estamos haciendo daño. Yo no sé si ustedes se han cobrado venganza dejando de hablarle a algún hijo, a un amigo, a un hermano. Porque si es así, tú y yo tenemos que arrepentirnos.
de haber incurrido en tomar venganza por nuestra propia mano. Y para Dios no es más grave alguien que tomó un puñal y mató a su hermano como Caín, como el hermano que silenciosamente fue matando la autoestima o la seguridad de otra persona. Por eso les decía, decir mía es la venganza y conozco al que lo dijo, es un tema serio. Estamos generando con nuestro sentido de justicia y con nuestro sentido de cómo guardar o mantener el orden según mis conceptos, yo estoy aplicando mis propias leyes en mi casa, con mis relaciones. Y a veces sintiéndonos muy ofendidos por algo, nos atrevemos a decir que tengo el derecho de tratarte como si fueras inferior a mí. Por eso esa frase me gusta, dice, te he tratado con el látigo de mi desprecio. Ustedes saben que cuando ustedes hieren a un hermano, ¿tienen un problema con Dios? Sí saben que no pueden ignorar, dejar de saludar, que es vengarse. ¿Sí lo saben? Porque parece que no. Y traemos las prácticas de nuestra casa aquí, cuando tendríamos que llevarlas de aquí a la casa. Ayer platicaba con una amiga y le decía, creo que si algo aprendemos como hijos de Dios es cómo se resuelven los problemas. Yo me acuerdo, yo me enojaba y como ya conocía al Señor y no quería pelear y no podía decir, yo bajaba o hacía el desayuno y todo el tiempo en mi cocina se oía como la batería de Dani. Le daba con todo. Y si no se oía fuerte el cajón, lo volvía a abrir y lo volvía a cerrar más fuerte. Yo necesitaba herir, castigar, que nadie en la casa dejara de saber que yo estaba ofendida, enojada, herida, lastimada, como si yo fuera la reina del hogar y aquí mis chicharrones truenan y si yo estoy mal, todos están mal. ¿Qué tal esas vidas pujantes todo el tiempo donde no decimos nada, pero estamos... Decía un libro que si ya haces muchos sonidos sin hablar, ya estás viejito. Que entre más sonidos haga tu vida, ¿no? Entonces vas subiendo la escalera. Y ya llegué. Y para todo pujiditos dices, no, ya estás grande. Entonces ahora me esfuerzo por ser silenciosa, pero a veces hasta mis rodillas truenan. Todo truena, quieres no hacer ruido. El caso es que vamos por la vida haciendo saber a los demás que me las vas a pagar. ¿Se acuerdan cuando Caín había matado a su hermano? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Dios nos permite leer eso? Porque Él sabe que iba a ser común. Y lo peor es que le dijo, ¿dónde está? Y que dijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué le hicieron? ¿A quién estás castigando y con qué y de qué manera estás castigando? Bueno, ¿y qué hago, pastora? Si entonces un día alguien me hace algo y me siento herido y me siento ofendido y entonces volvemos a escuchar la voz de Dios como se la dijo a Jonás, ¿es bueno que te enojes tanto? El enojo en sí mismo no es el pecado. Donde Dios está poniendo el dedo es tanto. Entonces, Señor, ¿qué hago? Si me ofendieron, si me hicieron una grosería, si lo que sea, dice el Señor, perdónalos. Ora por ellos. Bendícelos con tus palabras.
Y nosotras siempre optamos por la otra opción. Y hay un entorno, hermanas, hay un núcleo donde las venganzas y las culpas y cobrarme y cobrarme y cobrarme, y cuando no es Juana es Chana, está cobrando grandes pérdidas en nuestra vida de fe y avergüenza al reino de los cielos. Y es la vida en nuestros matrimonios. No sé ustedes, pero la mayor parte de las veces tenemos una deuda pendiente y estamos buscando la oportunidad para cobrarla. Y estamos castigando a las personas con las que vivimos. Hay muchas veces la forma en que estamos viviendo no es otra cosa que castigando al esposo con el que vivimos, cobrándole y pasándole factura todos los días por lo que él ha hecho. Y es ahí donde yo quiero invitar a mi hermana Tere. Pasa, Tere. Ustedes saben, Tere enviudó ya hace 2 años y hace unas semanas me comentó que se sentía realmente preocupada porque ella observaba vergonzosamente que las hermanas que tenían un esposo estaban avergonzándolo la mayor parte del tiempo. Y ella lamenta algunas cosas que ella nos va a comentar y espero que en su testimonio podamos encontrar una dirección y una convicción para arrepentimiento genuino. Amén. Buenos días, amadas hermanas. Bueno, estoy un poquito nerviosa, pero el Señor toma el control. Bueno, sí, hace 2 años aproximadamente, bueno, de mi esposo 2 años y cacho, ¿verdad? Pero en realidad el Señor empezó a hablar a mi vida hace 2 años más o menos. Estaba yo en ese momento viviendo el duelo, el dolor y situaciones que nadie de ustedes está extensa a saberlo. Pero en ese momento mis oídos empezaron a escuchar testimonios o algunas conductas de hermanas, amigas, compañeras, amistades, de mi propia familia, hablar de sus esposos, hablar lo que tenían en contra, lo que les pasaba en contra de ellos. Y la verdad, honestamente, yo le comentaba a la pastora que en ese tiempo yo no puse tanta atención. La verdad, fue algo que yo ignoré por mucho tiempo, pero algo pasó porque durante esos 2 años el Señor siguió hablando a través de amigas, a través de hermanas de sangre, tías, compañeras, amistades. Y ese mismo ruido estaba en mis oídos. Entonces, yo la verdad decía, pues, ¿qué pasa con esto, no? ¿Por qué siguen hablando? ¿Por qué se siguen quejando? Y sí, honestamente, yo en un momento llegué con el Señor y le dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me siguen hablando de esto? Cuando yo estoy viviendo el dolor de la pérdida de mi esposo y ellas se siguen quejando de lo que tienen, ¿cómo puede ser posible? Y yo decía, no, estaba yo enojada, llegó un momento en que la verdad estaba enojada. Yo decía, no puede ser posible que sigan viviendo de esta manera. Entonces, la verdad, seguí orando. Yo le decía, Señor, de verdad, muéstrame qué está pasando, porque tampoco quiero juzgar a mis hermanas. Porque sí llegó el momento en que llegué a juzgarlas, y perdónenme, pero así fue. Entonces, hace unos 3 meses, más o menos para acá, empezaron a hablar más personas conmigo, más mujeres, platicándome de sus problemas más fuertes, situaciones en lo mismo. Y la verdad que ahí ya fue cuando más puse atención y dije, mis oídos tienen que estar abiertos. Y más que juzgar y criticar, algo tengo que hacer. En lugar de preocuparme y angustiarme, tengo que hacer algo. Entonces,
lo hablé con la pastora y yo le decía, pastora, hay algún ruido en mis oídos que me está inquietando, pero la verdad no sabía cómo explicárselo. La verdad no lo sabía. ¿Para qué les voy a decir? Ay, no, sí es cierto. No. Se lo dije un domingo y pasaron, creo, como 2 semanas para que yo le pudiera explicar. Y a los 8 días le digo, ay, pastora, perdone, no le he mandado el audio, pero es que no sé qué decir. Pasó una otra semana y hasta que por fin le dije, pastora, ya están en orden mis pensamientos y le voy a mandar el audio. Le mandé el audio a la pastora y la verdad es que lo que el Señor me ha mostrado durante todo este tiempo, ¿saben? También andamos con mucho fingimiento. Porque bien dicen, a veces nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y nuestro rostro refleja todo lo que estamos pasando. Dice, se llame marido o hijo, situaciones como quieran llamarle, pero más el marido. Siempre traemos al marido bien clavado. Yo lo traje así a mi esposo. Muchos años de mi vida lo traje clavado, como ahorita lo dicen, en mi propia venganza. Muchos años de mi vida. Le compartí a la pastora que un año de mi vida, cuando pasó lo de la pandemia, un año exactamente antes de que él partiera, el Señor me dio la oportunidad nuevamente de disfrutar a un marido. Un año completo donde pudimos perdonarnos, amarnos, cuidarnos, apapacharnos. Lo que no habíamos vivido en 28 años, lo vivimos en un año. Lo disfruté, me disfrutó, estoy completamente segura que me disfrutó mucho. Pero lo que sí puedo lamentar por hoy es haber perdido 28 años de mi vida. Entonces, después de todo esto, un día yo estaba orando y preguntándole al Señor sobre todo esto. Y saben, me llevaba al pasaje de Abigail. Sí sabemos quién es Abigail, ¿verdad? Y que tenía un marido bien hermoso, el más hermoso que todas pudiéramos anhelar, ¿no? Ese hombre que muchas pensamos que lo tenemos y siempre estamos hablando como estamos así. A Nabal, ¿verdad? Era un hombre terco, de mal carácter, enojón, y a veces así calificamos a nuestros esposos. De mal carácter, malgeniudos, berrinchudos, todavía como hijos y muchas cosas. Así fui. Penosamente, así fui pensando y hablando de mi esposo todo el tiempo. Que era un mal hombre, que era mal encarado, que me trataba mal. Pero en realidad me doy cuenta que no. Fue el hombre más amoroso que pude haber tenido en la vida. Y estoy segura que cada una de ustedes así tienen a sus esposos. Son los hombres más maravillosos que Dios nos pudo haber dado. Pero así los vemos, mal encarados todo el tiempo, los estamos viendo mal, todo el tiempo los estamos viendo como a ese Nabal. Amadas hermanas, la verdad es que sí me duele mi corazón verlas, cómo sufren, ver sus rostros. Porque muchas dicen, no, mi esposo está bien y mi esposo es bien lindo, bien hermoso. Pero tu rostro no refleja eso. Perdón, pero no todas reflejan eso. Y no nos hagamos tontas. Perdón, pero no nos hagamos tontas. Nadie refleja realmente ese marido que tenemos. Dice que nosotros somos la corona del marido. Y a veces parecemos esa corona con espinas, como el Señor la trae. En serio, de verdad.
Todo el tiempo así estamos. Yo, cuando vi a 2 o 3 mujeres, cómo reflejan ese dolor tan clavado en su corazón. Y tengo una pregunta para ustedes. No levanten la mano. ¿Ustedes han merecido gracia? ¿Han recibido gracia? ¿Y ese hombre? ¿Creen que ese hombre no va a recibir gracia y no la merece? Claro que la merece. Pero a veces pensamos que no. Yo muchas veces pensé que mi marido no merecía la gracia de Dios. Y algo decía hace rato el Señor a través de la pastora. Queremos echarles fuego. Yo oré muchos años por mi esposo, muchos años, pero fueron unas oraciones que no fueron nunca contestadas. Y gloria a Dios, porque saben, estaba yo haciendo unas oraciones que estaba pidiendo para mí. Hace muchos años yo leí el libro de la oración de la mujer que ora, algo así se llama, algo así, la mujer que ora. Y ahí, ese libro me ayudó mucho, porque ahí me di cuenta que estaba orando mal. Oraba yo, Señor, cámbialo. Señor, muéstrale. Señor, mira. Y un día dije, cuando yo leí esa partecita de que decía, ¿y por qué no dices, Señor, cámbiame a mí? Yo dije, ay, ¿yo? No, si es Él. Y empecé a leer más y empecé a leer más y entendí. Y dicen que a veces también vamos con una oración con estorbo. Y dice que tenemos que llevar una oración sin estorbo. Y yo llevaba una oración con estorbo, con rencor, odio, rechazo y miles de argumentos que podía yo poner. Y bendito Dios, porque en ese momento mis rodillas se doblaron ante el gran Señor de señores. Y delante de Él le pedí perdón por haber orado muchos años por Él así. Y algo impresionante pasó después, porque cuando yo me arrepentí y empecé a decirle al Señor, Señor, cámbiame a mí. A mí. Muéstrame a mí lo que yo tengo que cambiar. Redargúyeme a mí, corrígeme a mí, háblame a mí. Porque soy yo, no Él. El problema soy yo. Y el Señor lo hizo, y cuando yo empecé a cambiar esa oración, el Señor contestó, porque fue cuando mi esposo se entregó más al Señor. Empezó a cambiar, a ser transformado de una manera impresionante. Yo la verdad he sido muy bendecida con él por todos esos años. Y hay otra palabra que me dio, a la cual también el Señor me enseñó a ser esa mujer, que Él necesitaba cambiar. Y me habló fuerte, no crean que me habló bonito. Proverbios 14:1, que jamás la voy a olvidar en mi vida, que fue con la primera que el Señor me habló a mí, con dureza, pero también con firmeza y con mucho amor. Y me dijo, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Yo muchas veces fui una mujer tan necia y destruí el corazón de mi esposo. Destruí sus ilusiones. Destruí muchos anhelos, muchas cosas de él. Pero cuando aprendí a ser sabia, empecé a edificar una casa. Mi mente, mi corazón, mis pensamientos y a mi esposo. Y ahí fue cuando el Señor se manifestó. La gloria de Dios fue manifestada en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nosotros mismos. Amadas hermanas,
Es tiempo de pensar y reflexionar en realidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo todas con nuestros esposos? ¿Es en realidad lo que decimos y lo que hablamos? ¿O nada más estamos en ese fingimiento y en nuestra venganza, como nos estaban hablando en Romanos? Yo siempre dije, es mi venganza. Espérate, Señor, ahí espérame, porque a este me las cobro yo, y bien que me las cobré. Pero dijo el Señor, ahora te viene. Es el momento de que recibas de tus propias venganzas. Y empecé a recibir. No cosas buenas, pero las recibí. En ese año, cuando les digo que empecé a recibir la bendición de Dios, fue también porque me acerqué al Señor y ya estaba yo harta de mí, porque tenía que ser harta de mí, no harta de Él. Y un día hablé con el Señor a través de la pastora. Muchas cosas que estuvimos platicando y yo dije, ya, basta. Ya no quiero vivir así. Y entonces, algo decidí. En ese momento cuando Dios me habló. ¿Y sabe cuál es lo más importante que decidí en ese momento? El perdonar. Dice que 7 veces, 70, perdonar. Y en ese momento dije, está bien, hoy decido perdonar todos los días, cada momento, cada instante que tenga que ser. Y para la gloria de Dios fue el año más feliz de mi vida, porque pude perdonar y me pudo perdonar, porque no nada más se trata de que yo lo perdone, Él tenía que perdonarme muchas faltas que yo cometí en contra de Él. Lastimé mucho su corazón. Y no es bonito saber que ellos también nos tienen orando. Fíjense, una vez, y me acuerdo en unas pláticas que ha dado la pastora y decía, ten cuidado porque no sabes quién está orando por ti, pueden ser tus hijos. Y yo dije, mis hijos. Pero cuando una vez escuché a mi esposo cómo oraba por mí, ahí me dije, chihuahuas, él también tiene padre, como yo tengo padre. Porque a veces también así pasa, que pensamos que nada más Dios nos va a defender a nosotras, pero a ellos también los defiende el Señor. Y yo dije, ay, ¿cómo estás orando, mi amor? Dije, no, sí tiene algo contra mí también. Entonces yo dije, no, tengo que tener cuidado en esas oraciones y saber que Él también estaba orando por mí, algo en específico, y que tenía mucho que perdonarme. Su corazón estaba lastimado de todo lo que yo le había hecho. Hermanas, tienen un marido junto a ustedes todos los días, todas las noches. Aprendan a amarlos. Aprendan a cubrirlos. He recibido muchas perlas de parte de Dios a través de la pastora, de hermanas de este lugar. Y hay una persona de la cual yo recibí una perla preciosa. Cuiden el corazón de sus esposos, por favor. Somos de lengua bien suelta. Y una vez yo empezaba a hablar y bendigo la vida de esa mujer, que en ese momento me dijo, guarda tu boca. No hables mal de tu esposo, porque no sabes lo que puede pasar. Bendito Dios en ese momento, porque entendí que tenía que cubrir el corazón de mi esposo. No el pecado,
pero sí tenía que cubrirlo a él en amor. Porque el Señor dice que Él cubre multitud de pecados. Y muchas veces descubrimos a los esposos, tan fácilmente hablamos mal de ellos, los descubrimos delante de quien se nos da la gana, porque ni siquiera nos fijamos en los oídos. Hablamos pestes de ellos, sin saber que los estamos avergonzando. Y eso no debe de ser. Es cuando más debemos de abrazarlos y cubrirlos en oración y mostrarle a Dios que de verdad tenga misericordia de lo que le están haciendo mal delante de Él, no de nosotras. Pero a veces parece que nosotros somos las bonitas. Nos sentimos tan buenas, tan perfectas y somos de lo más feitas. De verdad. Somos religiosas. Nos sentimos santas, puras, santificadas, porque venimos a la iglesia, porque oramos, porque leemos, porque estamos aquí cada domingo y ellos no están. Y ellos son los peores. Sin saber que venimos con todo un corazón y manos sucias. Dice el Señor, y no lo vamos a leer por tiempos, hermanas, y de verdad, léanlos porque Dios nos ha dado todo. El Señor no nos ha dejado sin nada. Tenemos su palabra. Tenemos una boca para orar. Y Él dice que Él es el que está con nosotros todo el tiempo y a veces nos sentimos tan descubiertas. Y dice que aquí hay pocas, pero sabemos que son muchas. Y dice 7 promesas de Dios. Y dice que Él estará con nosotras en Mateo 28:20. Yo te protegeré, Génesis 28:15. Yo te fortaleceré, Isaías 41:10. Yo te responderé, Oseas 2:21. Yo te guiaré, 32:8. Salmo 32:8, perdón. Yo te daré descanso, Éxodo 33:14. Yo siempre te amaré, Jeremías 31:3. ¿Qué te hace falta, mujer? ¿Qué te hace falta? Tienes todo y tenemos todo, tenemos la palabra, tenemos a un Cristo. Allá afuera hay mujeres que no tienen ni siquiera una esperanza y no conocen de Cristo. Y nosotros que lo tenemos, pareciera que no tuviéramos. Hace unas semanas nos predicaban que parece que somos mujeres que no tenemos un padre. Andamos mendigando un amor, un cariño, cuando tenemos todo. Tienes un esposo. Y si eres una mujer viuda como yo, ay, le doy gracias a Dios porque tengo al mejor esposo del mundo. Al excelente, al mejor. Hoy puedo presumirle a cada una de ustedes. Hoy sí puedo presumir que tengo al más grande y al poderoso, al que me sostiene todos los días, al que me cubre, al que me llena siempre de su amor y de su protección. Cubre, ama a ese varón así, aunque sea como Nabal. Por él, dobla tus rodillas. Yo doblé mis rodillas muchos años por él. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque él alcanzó gracia, misericordia, bondad, humildad de parte de Dios para mí con él. Si yo pudiera hacerles una lista ahorita en este momento de todas las cosas malas que pude haber vivido con él, esa lista quedaría corta. Y si te escribiera en otra, todas las cosas buenas que hizo Dios a través de él, esa lista estaría larguísima y yo no terminaría, porque fue un hombre que me amó, que me cuidó,
siempre estaba atenta conmigo. Todas ustedes, algunas lo conocieron, tuvieron la dicha de conocerlo. Karina fue una mujer que siempre me decía, y de verdad que la odiaba, porque siempre me decía: ay, Tere, tienes un lindo marido. Ay, Tere, tienes al hombre, pero ay, que no sé qué. Y lo chuleaba, y yo decía dentro de mí: te lo voy a prestar una semana, a ver si es cierto. Pero ella lo veía con ojos de amor del Señor. Ella estaba viendo las virtudes que Dios había derramado en mi esposo, mi pastora. Ay, Tere, ese hombre. Y yo decía: se lo regalo, lléveselo. Y yo sé que muchas de ustedes dirían lo mismo: Tere, es que tú no sabes qué marido tengo. Sí, sí lo sé. Tienes al hombre que Dios ama, tienes al hombre que lo cuida, al Señor lo protege. Tenemos ese gran hombre. Amadas mías, disfruten lo que tienen, más no lo que no tengan. Les digo y les confieso una cosa: hoy de lo que yo puedo arrepentirme es de una sola cosa: haberme tardado tantos años para obedecer. Porque el Señor me habló muchas veces y me tardé mucho. ¿Cuánto se piensan tardar ustedes para obedecer y para cambiar? Y que el Señor cambie. ¿Cuánto amen a sus esposos? Y una cosa también quiero que sepan, y de verdad les agradezco mucho, de verdad agradezco todo su amor, sus oraciones, pero no soy esa mujer pobre de mí. Perdió a su esposo y está sola. Ya no me vean así, por favor. Véanme como una mujer plena, llena en Cristo, llena de su amor y cuidado de Él. De verdad. Sí, no le voy a decir que fue padre, pero hoy puedo entender los planes y los propósitos de Dios fueron buenos y perfectos, y en su santa voluntad así es. Y todas tenemos que vivir esa plenitud. Nos hablaban de la plenitud día con día, cada 8 días. De verdad, déjenme decirles que el Señor nos da perlas, nos da armas, nos da con todo para poder vivir todo el tiempo. Nos ha dicho que tenemos que ser mujeres nuevas, vivas en Cristo, morir en Cristo. Nos han dicho que tenemos que vivir en la plenitud. Nos hablaba una vez la hermana Elsie, nos predicaba el sacrificio de su mami. ¿Tú has pagado el sacrificio por ese marido? ¿Has orado? ¿Te has doblado tus rodillas y te han dolido? Si te duelen, te felicito. Y si no te han dolido, que te duelan a partir de hoy cuando las dobles, para que ores por ese hombre. De verdad que no hay algún argumento. Y si tienes algún argumento, mujer, el Señor te las va a derribar. Porque aquí dice el que te va a derribar todo argumento que quieras levantar. No tenemos ninguno. ¿Nos han lastimado? Sí, pero el Señor sana. Gracias, hermanas, porque en verdad esto necesitaba, mi voz la tenía que levantar y decir: basta. Que no sea su venganza. La venganza es la de Él, no la de ustedes. Porque Él pelea nuestras batallas y Él estará siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, dice. Entonces, si Él así lo dice, así lo va a cumplir. Dice que Él es un Dios que nunca cambia ni va a cambiar jamás. Él está ahí
para escuchar, para sí, nos va a escuchar nuestras oraciones, Señor. Pero que hoy nuestras oraciones cambien, hermanas. Que esas oraciones cambien y que sus oídos hoy hayan estado abiertos, sus oídos del alma y del corazón y de sus pensamientos, para hacer lo correcto delante de Dios. Y si vas a seguir a Cristo, sé el ejemplo de Cristo y sé para Cristo. Que hoy muera esa mujer y que se levante la nueva. En el nombre de Jesús. Y gracias, amadas hermanas.